Reveladas 2 horas de escalofriantes relatos de terror real sobre montañas malditas y Ocultas. El pequeño pueblo de San Vallejo, escondido entre montañas llenas de misterio, vivía en una atmósfera de inquietud. Ana, madre soltera de 32 años, apenas podía mantener su hogar trabajando en un almacén local. Su rutina era pesada, pero el amor por su hijo Diego, de 6 años, era su única fuerza. Sin embargo, la tranquilidad del pueblo comenzó a resquebrajarse cuando extrañas desapariciones comenzaron a rondar las conversaciones entre sus vecinos. Las viejas habladurías sobre hombres vagando entre las montañas donde su abuela le había advertido que se practicaban rituales oscuros se materializaban en temores palpables. Una noche, mientras buscaba el balón que Diego había lanzado imprudentemente hacia la ladera, un escalofrío helado recorrió la espalda de Ana. Miró hacia la cima de la montaña y allí, entre las sombras, vislumbró una silueta extraña, un brillo tenue como una chispa en la oscuridad. Su corazón empezó a latir con fuerza, persiguiendo su mente con imágenes de terror, criaturas sombrías acechando, ojos grises que reflejaban una amenaza inminente. Con un impulso, dio media vuelta para regresar a casa, pero algo dentro la mantenía inmóvil. La curiosidad ganó. ¿Qué era aquella figura? Pero cuando regresó, la atmósfera en casa se sentía diferente. Sus vecinos intercambiaban miradas furtivas, murmullos se deslizaban en el aire como un veneno, las noches se volvieron pesadillas. Ana comenzó a recibir mensajes anónimos que hacían eco de su creciente paranoia, mira hacia las montañas o no confíes en quienes te rodean. La certeza de que algo se tejía a su alrededor se volvió cada vez más opresiva. Era como si todos fueran parte de un juego del cual ella no formaba parte. Cuando finalmente encontró a Diego desaparecido, la desesperación se convirtió en su única compañera. La angustia llenó su hogar, y sus gritos desgarradores se mezclaron con el eco de la desesperanza. Al darse cuenta de que la policía ignoraba las quejas de su comunidad, Ana consumió su miedo y salió disparada hacia las montañas. Su travesía la llevó a recordar las leyendas de su infancia, cuentos sobre un culto antiguo que siempre había sido un susurro en la oscuridad. Conforme avanzaba, comenzó a notar señales de que los secretos estaban vivos, burbujeantes, dispuestos a desbordarse. Una sensación de traición se deslizó por su piel, quienes una vez fueron sus aliados ahora se convertían en sombras de traición, tejiendo un manto de silencio. En medio del horror, vino la claridad. El peligro no solo se ocultaba en las alturas, sino que también estaba en los rostros ahora distantes de los que creía amigos. Cuando llegó al corazón de la montaña, un grito aterrador resonó en su mente. Allí, el culto se cernía, con sus ceremonias alrededor del fuego. Se preguntó, con un nudo en la garganta, si podría salvar a Diego antes de que la oscuridad se lo tragara. Una sombra se movía a su alrededor mientras las sombras danzaban, burlándose de su desesperación. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la mantención de la fe se tornó en una carrera contra el tiempo. Para sus vecinos, ya no había esperanza, para ella, la lucha apenas comenzaba. Atrapada entre el horror de salvar a su hijo y el abismo de la desesperación, Ana se enfrentó a una elección desgarradora. En la penumbra llena de ritos oscuros, preguntó en voz alta, con el corazón latiendo en su garganta, ¿podrá realmente salvar a Diego antes de que sea demasiado tarde? Ana sintió que la realidad se desvanecía, robada por el eco de los cánticos del culto que resonaban entre las rocas y los árboles retorcidos. Las llamas danzaban, iluminando rostros oscurecidos, caras de vecinos que una vez conoció, ahora transformados en marionetas de una voluntad extraña e inhumana. ¿Qué habían hecho? Temblando de frío y miedo, avanzó un paso más hacia el fuego, el corazón golpeando en su pecho como si quisiera escapar. Diego, susurró, la voz tan quebrada como su esperanza. Pero no había respuesta, solo el murmullo del viento.
La seguridad que sentía al ser madre ahora se transformaba en una ansia venosa. De repente, una figura alta emergió del círculo, su rostro oculto tras una capucha negra. Los ojos relucían con una intensidad perturbadora, como dos brasas creando un fuego en su interior. «Has llegado tarde», dijo la voz, grave y resonante. Ana retrocedió, el terror le hacía sudar frío. «¿Dónde está mi hijo?», exigió, cada palabra cargada de un coraje desesperado. ¿Podría realmente desafiar a aquellos que parecían ya estar bajo el control de seres oscuros? El líder del culto se acercó, deslizando su mano hacia la capucha, mientras la multitud se separaba, creando un pasillo hacia el altar. «El sacrificio se debe cumplir. Tu hijo es el elegido», proclamó, como si fuera un sacerdote en un ritual que no podía interrumpirse. Ana sintió que su mundo se desmoronaba. La desesperación la inundaba, pero de su interior también surgió una chispa de determinación. No podía permitir que eso pasara. Por Diego, lucharía. Fue en ese instante que escuchó un llanto, un eco débil que resonaba en su mente. Era Diego. Sus pies se dispararon hacia el centro del círculo, en medio de la confusión. En el altar, el fragor de la ceremonia se elevaba mientras ella se abría paso entre los cuerpos inmóviles de sus vecinos, sus ojos vacíos mirándola como si no fueran más que sombras. «Diego», gritó, pero terceros ojos la miraban, y en ese momento, sintió la energía del lugar cambiar. El culto parecía partírsela por la mitad, una parte le tiraba hacia el fuego y la otra la instaba a seguir adelante. Vio a su hijo atado, pálido y asustado, pero su mirada brillaba con fuerza. Al cruzarse sus miradas, Ana comprendió, el amor de madre era una fuerza primordial. La presencia de su hijo la inyectó de valor. Desprendiendo su dolor y miedo, corrió hacia él. Con cada paso, el canto escalofriante crecía en intensidad, una ola de frío que la envolvía mientras el culto gritaba, cada vez más frenético, desafiante. Cuando sus manos alcanzaron las cuerdas con las que mantenían a Diego, lo desató, arrastrándolo hacia ella. Pero al liberarlo, sintió una resistencia, algo en el aire crujía, un magnetismo irreal trataba de separarlos nuevamente. «No, no», no murmuró, empujando con todas sus fuerzas, sintiendo que la atmósfera se espesa y pesada, como si la montaña misma no quisiera permitir su escape. Nadie había visto lo que Ana estaba haciendo. Todos permanecían absortos en la ceremonia, hipnotizados por el culto. Con un último esfuerzo, contrarrestó la presión de la oscuridad que los apresaba, tomando a Diego de la mano y huyendo del altar maldito, pero a medida que se apartaban, un estruendo resonó en la montaña, como si la tierra misma estuviera enojada por su desobediencia. Las sombras se lanzaron hacia ellos, figuras alargadas de angustia y desesperación, extendiendo sus garras en un último intento de arrebatarlos. La carrera por sus vidas apenas comenzaba. Al mirar hacia atrás, Ana se dio cuenta de que podían estar siendo observados. Algo aún más oscuro podría seguirlos, acechando en las sombras, a la espera de su momento. ¿Lograrían escapar del horror que habían desatado? ¿Qué maldición los perseguía ahora? Mientras corrían hacia la oscuridad del bosque, Ana sintió que la guerra no había hecho más que comenzar. La oscuridad del bosque los envolvió como un manto helado, los árboles se cerraban sobre ellos, creando un laberinto de sombras que parecían cobrar vida. Ana tiró de Diego, sus pequeños pies apenas podían seguir el ritmo de su madre, quien luchaba por mantener la calma mientras corrían. El susurro del viento se tornó en un grito desgarrador, como si el bosque mismo clamara por sus almas. Las garras de las sombras no cesaban su acecho. Al mirar hacia atrás, Ana vio una figura oscura elevarse entre los troncos, un tormento de susurros y lamentos. «No hay escape», parecía decir, aunque no podía captar sus palabras del todo. La desesperación apretó el pecho de Ana mientras los gritos del culto resonaban aún en su mente, llenos de una locura descontrolada. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Diego, su voz tenía un eco que resonaba en la soledad del bosque. La inocencia de su hijo era un bálsamo y un veneno a la vez. «Solo sigue corriendo, cariño, corramos». Ella apenas podía contener las lágrimas, pero el miedo era más fuerte que cualquier emoción que pudiera sentir. La vida de su hijo estaba en juego, y no había tiempo para el pánico. El bosque se torcía y giraba, sus pasos resonando contra el suelo húmedo. Un grito le heló la sangre,
un vecino, el viejo Felipe, apareció detrás de ellos, su rostro desfigurado por la locura. Ana. Devuélveselo. Él es nuestro. Chilló, alargando sus brazos como si fueran tentáculos listos para atraparlos. Ana sintió que su corazón se detenía. No. No es tuyo, gritó, más determinada que nunca. En ese momento, supo que la lucha no era solo por su hijo, sino por la esencia de lo que había sido su comunidad, por la humanidad que todavía quedaba en aquellos rostros distorsionados. Dobló una esquina, y de repente, se encontró en un claro, lunar y sombrío, como si la luna llorara por ellos. Allí, el silencio era sepulcral, la atmósfera densa. El canto del culto se había desvanecido, pero el eco de los símbolos oscuros parecían flotar en el aire, tan palpables como la neblina. ¿Qué hacemos ahora, mamá?, preguntó Diego, su pequeño rostro lleno de terror. Ana miró a su alrededor, buscando respuestas en la oscuridad. En el centro del claro se erguía un altar, ahora desprovisto de figuras, pero aún impregnado de una presencia ominosa. Algo en su interior le decía que debía regresar allí, que quizás las respuestas para romper la maldición estaban ocultas en los restos de aquel lugar maldito. Debemos volver, Diego, debemos descubrir qué quieren de nosotros. Sus palabras temblaron en el aire frío, pero su determinación creció. Era un riesgo, pero no podía seguir corriendo sin entender el monstruo que los perseguía. Justo cuando se giraban para regresar, un viento helado sopló a través del claro, trayendo consigo voces, murmullos y risas de locura que arrullaban sus oídos. La niebla comenzó a espesar y nuevas sombras emergieron, sombras que eran figuras más humanas, pero aún así desprovistas de alma. Ana. Gritó Diego, asustado, pegándose a su pierna. Su madre sintió la angustia inundarla, pero también una chispa de decisión. No dejaré que te lleven, le prometió. Mientras se acercaban al altar, un profundo murmullo resonó en su cabeza, susurrando secretos, revelando verdades que habían estado escondidas en la tierra. Era un mensaje antiguo, un descubrimiento que podía cambiarlo todo, pero también podía ser su ruina. Diego, quizás aquí podemos deshacer la oscuridad, comenzó a murmurar, pero una sombra se abalanzó sobre ellos, y el aire se tornó pesado. Las figuras comenzaron a acercarse, los ojos vacíos reflejando una luz sin vida, un eco de lo que habían sido. El sacrificio debe cumplirse, repetían al unísono, y Ana sintió que la desesperación amenazaba con devorarla. El frío se intensificó y la figura del líder del culto apareció detrás de ellos, sonriendo con una macabra satisfacción. Pensaste que podías escapar. Mientras la oscuridad avanzaba, Ana tuvo que tomar una decisión, enfrentar la verdad del sacrificio. O intentar liberarse de las garras de la locura. Una decisión que podría no solo determinar su destino, sino también el de todos aquellos que alguna vez fueron su familia. La batalla por su vida y por el alma de su hijo apenas estaba comenzando, y lo que se revelaría en el altar cambiaría todo lo que creía saber sobre el culto y su conexión con ellos. Un nuevo sacrificio se cernía sobre ella, uno que pondría a prueba el amor y la fortaleza de una madre contra fuerzas que desafiaban la misma naturaleza de lo que es ser humano. ¿El sacrificio no tiene que ser el de mi hijo?, se preguntó en un grito interno, mientras el cultista se acercaba más, dispuesto a transformar aquel oscuro bosque en su tumba. El eco de los cánticos comenzó a mezclarse con las palabras de sus propios susurros. La oscuridad parecía sonreír, segura de su victoria. ¿Igual perdería todo lo que amaba por un destino que no había elegido? ¿Qué la aguardaba en ese oscuro claro donde el sacrificio, finalmente, se haría realidad? El aire se volvió pesado, como si el propio bosque respirara con una respiración cargada de maldad. Cada paso hacia el altar representaba una lucha entre la razón y la desesperación. Mujer. Tu amor no será suficiente, resonó en su mente. Ana sintió que el pánico se acumulaba en su pecho, amenazando con desbordarse. Los cultistas rodearon el altar, sus miradas fijas y vacías como caleidoscopios rotos. Entrégalo, gritaron al unísono, como una orquesta sin dirección. Los ecos de sus voces retumbaban, y una oleada de gélido terror recorrió la columna vertebral de Ana. Sus rodillas temblaron, pero no podía ceder. Diego necesitaba una madre valiente, no una presa acobardada. No lo quiero tocar. No quiero llevar a mi hijo allí, pensó.
Sin embargo, su mirada se posó en el altar y vio manchas de un rojo espeso que parecían moverse, como si contaran historias siniestras de los sacrificios previos. Una risita infantil rompió el aire. Era Diego, imitando a los cultistas. Su inocencia era un faro de luz en medio de las sombras que amenazaban con consumirlos. «Mamá, vamos a casa», suplicó el niño, sus ojos grandes y asustados. Ana sintió una punzada de dolor en el corazón. «No hay casa, mi amor, no habrá más casas», respondió, su voz quebrada. Comprendía que sus horas de tranquilidad habían desaparecido, devoradas por una sombra insidiosa que se había instalado entre ellos. Los cultistas avanzaron, llevando antorchas, y la luz danzante reveló los rasgos de sus rostros. Muchos de ellos eran conocidos, amigos convertidos en cáscaras vacías. Felipe, el viejo que alguna vez les había contado cuentos al lado de la fogata, ahora era un espectro con una risa horrenda. «Tu hijo es el próximo», gritó, como si eso fuera una verdad inquebrantable. Ana tomó la mano de Diego, apretando con fuerza, como si su pequeño pulgar pudiera destruir el horror que se avecinaba. «Mira, cariño. ¿Ves esa roca en el altar? Ahí hay un lugar. Tal vez sea nuestra única oportunidad». El niño asintió, su inocencia cortándole el corazón. «Pero tengo miedo, mamá». El aire se enfrió aún más, y los cultistas comenzaron a entonar una melodía aún más aterradora, mezclando gritos con risas y lamentos. La tierra tembló bajo sus pies. Ana sabía que el tiempo se estaba agotando. «Te quiero, mi vida. Si algo sale mal, recuerda que siempre estaré contigo, en tu corazón», le dijo, sintiendo una extraña calma en la tormenta. A pesar de lo abrumante que parecía, aún había esperanza. «¿Por qué no corremos?», propuso Diego, su voz temblando. Ana estaba a punto de replicar cuando un temblor hizo eco en su interior. Algo en el altar pulsaba, vibraba con una energía oscura. «No es solo para ellos», murmuró Ana. La verdad se le revelaba, como si una tela de araña se deshiciera en su mente. Ana se atreve a acercarse al altar, con la esperanza de encontrar algo que pudiera ayudarles. Cuando las figuras se abalanzaron, giró hacia Diego y lo empujó hacia atrás. «Corre. Ve más allá del claro». «Mamá», gritó el niño, sus ojos reflejando un miedo que perforaba la oscuridad. La madre estaba a punto de gritarle que se detuviera cuando una sombra atrapó su brazo. La figura de Felipe, su rostro distorsionado en una mueca de odio, sonrió. «Sabes que no puedes irte. El sacrificio debe cumplirse». La desesperación llenó a Ana. Su corazón latía con desesperación, cada pulsación un eco del tiempo que se les escapaba de las manos. Con un grito gutural, decidió que no se quedaría de brazos cruzados. Se giró, con una mirada desafiante hacia el altar y el culto. «No lo haré. No seré parte de su locura». Al mismo tiempo, un destello de luz surgió del altar, envolviéndolos en una brillantez ardiente, atravesando la escala de terror. Era como si todo el dolor, toda la locura, se transformara en una explosión de energía cruda. Todo lo que había sido, todo lo que sería, se iba a decidir en ese mismo instante. Diego gritó otra vez, esta vez lleno de dolor. Ana extendió su mano hacia él, pero la sombra lo atrapó. Diego alargó el brazo con fuerza mientras el estremecimiento del bosque crujía a su alrededor. En un instante, los ojos de los cultistas se volvieron negros, como vacíos abismos, y en esa mirada se reflejó el verdadero horror. Las sombras comenzaron a absorberse entre sí, y el altar se agrietó. La tierra temblaba con una fuerza que ella solo había visto en las historias más horripilantes del pueblo. Se dio cuenta de que todas las almas atrapadas deseaban ser liberadas. Lo que había comenzado como un sacrificio podría convertirse en una liberación. «Si les das a los ancestros su esencia, quizás se calmarán», pensó, pero era una apuesta peligrosa. La verdadera pregunta era, ¿quién haría el sacrificio? «Diego, ven aquí. Ayúdame», gritó con todas sus fuerzas, mientras la oscuridad la embargaba. El altar comenzó a abrirse, y una luz sangrienta brotó, aclamando su dolor. La batalla por sus vidas estaba en su punto más álgido, y el sacrificio era la única forma de salvar a su hijo. ¿Se atrevería a dar lo que el culto ansiaba?
Asintió, con los ojos ardiendo. La dirección que tomara a continuación decidiría no solo su futuro, sino el de toda la comunidad. Esto no ha terminado, resonó la voz de Felipe en su mente, mientras un eco oscuro retumbaba en el bosque. ¿Podrían escapar de este infierno? ¿Y cuántos más tendrían que sacrificar para obtener la redención? Un nuevo grito estremecedor se elevó en la noche, y lo que vendría a continuación los llevaría hasta la raíz de su típica tragedia. La luz roja del altar se intensificó, como si estuviera viva, latiendo en sincronía con el miedo que envolvía a Ana. Sabía que el tiempo se estaba agotando y el aire vibraba con una energía opresiva. Si decides entregarte, pensó, el sudor consecutivo resbalando por su frente, ¿salvarías a Diego? Salvarías a todos. Diego, con lágrimas en los ojos, miraba hacia su madre. Ana había sentido su amor tan puro, pero en ese momento, ese amor podía no ser suficiente. La realidad era que estaban atrapados en una trampa construida por las ansias de poder de aquellos que ahora les rodeaban. Ana, gritó una voz desgarradora desde la osmosis de las sombras. Los verdaderos ancestros necesitan sangre, y ellos no tendrán piedad que reconsiderar. Era la voz de Felipe, un eco de su pasado. Era como si cada palabra envelopara a Ana, subrayando cada inseguridad, cada dolor. Un sonido sibilante rasgó el aire, y ella se giró hacia el altar. Una grieta se había abierto, y del interior surgían formas imprecisas y ominosas. Fenómenos grotescos de lo que solían ser sus conocidos, ahora transformados en sus peores pesadillas. Mamá, no. Corre. Diego gritó y en un instante Ana vio visiones de cada sacrificio que allí se había hecho, cada grito que resonaba en su mente como el eco de un tambor de guerra. La realidad se fragmentaba y los cultistas comenzaron a reír. Era una risa compartida que cruzaba las barreras del tiempo. Ana comprendió, con un terror frío, que ellos no eran meros seguidores, eran los vasos de un deseo ancestral insaciable. Su corazón latía con fuerza, y un peso de desesperación casi le hizo caer. No puedo, se gritó a sí misma. No puedo dejar que esto termine así. La idea de entregarse recorrió su mente como un veneno, y ella se resistió con todas sus fuerzas. Si ellos querían sangre, que fuesen ellos quienes la dieran. Con un rugido, ella se acercó al borde del altar. Si lo que desean es a mi hijo, pensó furiosa, mirando a aquellos ojos vacíos que una vez amó, entonces tendrán que superarme primero. Atrápenla, gritó Felipe, y como si fueran un solo ser, el grupo se abalanzó hacia ella. Ana sintió la presión, una sombra oscura acercándose, pero refrenó su miedo. En un giro rápido, tomó la roca que había señalado antes, la levantó y, mientras las sombras se abalanzaban, su voz resonó. ¿Queréis sangre? Tomad. Con un golpe feroz, observó cómo la roca se hundía en el altar, y una explosión resonó, sacudiendo la tierra bajo sus pies. Las sombras parecieron tiritar, retorciéndose como serpientes atrapadas, y aullidos de agonía llenaron el aire. En un instante, la luz ardiente se desbordó, expandiéndose como un sol oscuro que devoraba todo a su paso, iluminando el rostro de terror de los cultistas. Diego, huye, exclamó Ana, mientras se sostenía firme frente a la súbita furia. Pero el niño permanecía congelado, mirando el espectáculo de horror y maravilla a su alrededor. La luz cada vez más potente atrapaba a los cultistas en su tormenta, y su forma comenzaba a desvanecerse. Ana sintió que el sacrificio estaba a punto de ser completo, pero entonces el altar retrocedió. Una grieta se abrió, y una ráfaga de viento helado surgió del abismo. La tierra estalló, y Ana se sintió como si flotara, mientras el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. La oscuridad penetrante se retorcía y se mudaba a sus pies. ¡Mamá! El grito de Diego la llegó como un faro en medio de la tormenta, y los ojos de la madre se llenaron de una determinación glittering. Hasling se abalanza hacia él, entre sombras danzantes que giraban y cambiaban con los ecos de viejas verdades, pero justo cuando sus manos estaban a punto de alcanzar a su hijo, una sombra que era más negra que el mismo vacío se alzó, y en un instante retorció la realidad. En la confusión, cuando Ana trataba de creer en la fuerza de su amor, la figura de Felipe se acercó nuevamente, con un brillo maligno en su mirada. Nunca escaparás de esto, rugió, mientras el aliento de muerte de las sombras
Parecía apoderarse de ella. Ana sintió que su respiración se aceleraba al darse cuenta de que existía una elección oscura en su futuro, una en la que no podía confiar ni un momento. De repente, el altar resonó con una voz profunda y escalofriante que decía, el verdadero sacrificio será el que nunca esperaron. Ana se estremeció. ¿Qué tipo de horror acechaba más allá de las sombras? La respuesta se hacía cada vez más claro mientras todo lo que había conocido se desvanecía y caía, como un mal sueño volviendo a la vida. Las luces parpadeantes danzaban hasta donde el sol ya no iluminaba. En ese momento, Ana comprendió que no solo estaba luchando por la vida de Diego. Estaba a punto de enfrentarse a algo más grande, más antiguo, y la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué es lo que desean de mí?, gritó, atrapada entre lo que había sido y el horror de lo que podría llegar a ser. Una voz desconocida emergió de la oscuridad, tú decidirás, Ana. Pero recuerda, no todos los sacrificios redimen, algunos condenan. La advertencia quedó flotando en el aire, mientras la oscuridad empezaba a abrir su vorágine. El bosque gritaba, y todo aquello que significaba vida estaba al borde de un descalabro eterno. Ana sabía que su próximo paso sería decisivo, y el eco del sacrificio resonaba en todas direcciones, esperando por ser respondido. La pregunta latente resonó en su mente, ¿a qué precio obtendría la redención? Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, un recordatorio aterrador de que el tiempo se agotaba. La oscuridad se retorcía a su alrededor, garras invisibles intentando arrastrarla hacia lo desconocido. Con cada latido de su corazón, la advertencia resonaba más fuerte en su mente, no todos los sacrificios redimen, algunos condenan. La luz del altar pulsaba con una cadencia hipnótica, pero no podía dejarse llevar. Miró a Diego, su pequeño hijo que aún permanecía inmóvil, atrapado en la confusión. Diego, ven, gritó, extendiendo su mano, pero las sombras danzantes entre ellos parecían cobrar vida, como si quisieran evitar su contacto. Ella sabía que debía actuar, y rápido. Si lo que desean es mi vida, entonces aquí estoy, murmuró Ana, su voz apenas más que un susurro desafiante. La oscuridad se aventuraba a devorarla, acercándose cada vez más. Pero en su interior, una chispa de rebeldía se encendió. No dejaré que usen a mi hijo. Vengan a por mí. Las sombras se detuvieron. La voz profunda del altar resonó nuevamente, eres valiente, madre. Pero el coraje tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Ana sintió que el aire se volvía más denso, como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración. No puedo hundirme en esto sin conocer las consecuencias, gritó, aferrándose a su determinación. Quiero saber qué se exige a cambio. La risa de Felipe se alzó de entre las sombras, grave y burlona. ¿Y qué crees que pueden pedirte, Ana? Tu sangre, tu alma, o quizás, tu propio hijo. El terror la llenó en un instante, y las imágenes de sacrificios pasados aparecieron vívidas en su mente. Las sombras eran ecos de esos que habían caído, formando un collage de gritos y desesperación, alimentándose de su miedo. La voz del altar rió, un sonido resonante que parecía conmover el mismo corazón del bosque. Podrías liberarlo a él, a ti misma, si ofreces lo que nunca has querido. La voz desapareció en un susurro, pero el eco permaneció. Ana apretó las mandíbulas. ¿Era esa la solución? ¿Un intercambio? No lo haré, gritó, con todas sus fuerzas. Pero la verdad la golpeó, lo que realmente estaba dispuesto a entregar energía de lo más profundo de su ser. El amor de madre era un arma poderosa, pero también su mayor debilidad. La lucha interna se volvía más feroz con cada segundo que pasaba. Diego finalmente se movió, su frágil figura iluminada por la luz roja. Mamá. Por favor, no. No dejes que te atrapen. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y las sombras, que parecían luchar por entrar en su corazón, temblaron momentáneamente. Ana sintió que una ola de amor la envolvía, un amor por su hijo que la llenaba de fuerza. Sin embargo, la realidad del altar la llamaba, y el dilema se tornaba más grave. Debía encontrar una manera de romper este ciclo de terror, de liberar a Diego y a sí misma, sin sucumbir a la oscuridad que la rodeaba. Viene desde dentro. Gritó Ana, con la esperanza de que la luz del altar respondiera a su llamado.
La pulsación del altar se intensificó, resonando con su grito. Un instante de claridad la inundó. ¿Y si el verdadero sacrificio no es lo que se espera, si se basa en proteger lo que amo, puedo romper el ciclo? Pensó, la luz estalló, y una corriente de energía la atravesó. Con un movimiento decidido, se giró hacia la grieta donde la oscuridad se había hecho fuerte. No seré solo un peón más. Soy la madre de Diego. Yo elijo protegerlo. En ese momento, el altar bramó, un eco retumbante que sembró el caos en los cultistas que habían estado atrapados en la trampa de su propio deseo. Las sombras comenzaron a separarse, perforadas por la luz naciente que Ana había desatado con su decisión. La carne de los cultistas se desvaneció, dejando tras de sí solo fragmentos de lo que antecedió, pero al hacerlo, otro espectro emergió del abismo. Alguien o algo más antiguo que las mismas sombras, y esta vez no era solo un eco. Era un rostro familiar. Ana contuvo el aliento mientras el terror se acumulaba de nuevo. ¿Es realmente tú? La reacción del altar era inmediata. La figura se acercaba, su apariencia distorsionada por la oscuridad, pero aquellos ojos permanecían inconfundibles. Has desatado el horror. Ahora verás lo que realmente han sacrificado. Ana sintió el frío helado de la desesperación. El verdadero sacrificio apenas comenzaba a revelarse, y cada corazón latía en sincronía con su destino. ¿Podría sobrevivir al horror que había liberado, o estaba a punto de perderlo todo, incluido el amor que la había sustentado? El eco de su elección resonaba mientras la figura avanzaba. El sacrificio de Ana podría ser solo el inicio de algo mucho más siniestro, y el bosque susurraba la verdad, ellos no eran solo sombras. Había historias olvidadas que estaban a punto de ser recordadas, y Ana estaba justo en el centro. La pregunta se alzó desde las profundidades, ¿realmente podía haber redención en un mundo donde el amor se convertía en mero combustible para el miedo? Ana retrocedió, sintiendo cómo las sombras se abalanzaban sobre ella con un hambre voraz. La figura que se acercaba tenía un rostro que había amado, pero ahora estaba oscurecido por la malevolencia. Las palabras resonaban como campanas mortuorias en su mente, has desatado el horror. Eres tú, susurró Ana, su voz temblando al captar la esencia de la familiaridad en esa presencia. Era su hermana, Clara, quien desapareció años atrás en circunstancias que aún la perseguían. Pero ahora, los ojos de Clara eran dos vacíos abismales, su sonrisa torcida como un grimorio abierto a secretos oscuros. Vine a buscarte, hermana, dijo Clara, su voz era un eco de lo que una vez fue, ahora retorcida por el dolor. He estado atrapada aquí, como lo estarás tú si no eliges bien. Ana sintió la presión de las sombras empujando en su mente, intentando acceder a sus miedos más profundos. ¿Qué quieres de mí? Sal de aquí. Gritó, y el terror chisporroteaba en su pecho. ¿Había vuelto para llevarla con ella? Todo tiene un precio, Ana. Las sombras no son más que guardianes de secretos y tragedias. Te lo dije, siempre debe haber un sacrificio, dijo Clara, su risa resonando siniestra. La imagen de su hermana se distorsionaba, piezas de su humanidad desgarrándose mientras la oscuridad la reclamaba. Ana apretó los dientes. No te dejaré llevarme. No puedo perderme a mí misma como te perdiste tú. Un silencio pesado se cernió, interrumpido solo por el crujir de las ramas como lamentos lejanos. Las sombras comenzaron a diluirse, revelando el altar, ahora vibrante con una energía aún más oscura. Ana comprendía que no estaba solo en juego su vida, sino también la de su hijo. El sacrificio que demanda no es solo tu vida, sino la de aquellos que amas, continuó Clara, mientras dos manos espectrales se extendían hacia el altar. Solo así podrás entender qué se oculta realmente. Dale a las sombras lo que quieren y te liberarán, de mí. Ana sintió un frío cortante, como si 1000 agujas le atravesaran el corazón. Yo no te sacrificaría. No te perdería de nuevo. La luz del altar brilló intensamente, y las palabras se le atascaban en la garganta. Pero Clara, en su forma distorsionada, se transformaba en una sombra amenazante. Justo cuando la desesperación parecía tragarla, una idea brilló en su mente. Si el sacrificio no era solo en términos de sangre, tal vez había otra forma. El verdadero sacrificio, no podría ser. Pensó.
En lugar de perder, podía ganar. Si lo que quieren es sacrificio, entonces quiero hacer un trato, gritó Ana, firme en su decisión. Las sombras temblaron a su alrededor, confundidas por su declaración. La voz profunda del altar resonó de nuevo. Un trato, interesante. Cuéntame, madre. Ana sintió que cada fibra de su ser temblaba de miedo, pero era un miedo que se estaba transformando en una especie de poder. Ofrezco mi amor y devoción. Nunca sacrificaré a mi hijo. Vengo aquí en su nombre. Déjale ir y tómame a mí, si eso es lo que desean. El aire se volvió espeso mientras las sombras deliberaban. Clara se detuvo, su rostro distorsionado mostrándole un rayo de comprensión. Ana, lo que ofreces no saben lo que conlleva. ¿Y si lo que ofrezco es la medida de mi amor? Una forma de romper este ciclo de horror, dijo Ana, sin apartar la mirada de su hermana. Las sombras se agitaron como serpientes inquietas, y el eco de risa proveniente del altar cambió. Un sacrificio diferente. No es común. ¿Estás dispuesta a aceptar el verdadero precio? La pregunta resonaba, creando una ola de incertidumbre. Ana miró hacia Diego, quien había quedado congelado en el tiempo. Temía que él sufriera las consecuencias de su elección. ¿Pero lo haría por él? Esa pregunta atrapada en su pecho era un eco de futuros que podía imaginar. Lo haré. No hay otro camino, respondió, incluso mientras su corazón se desgarraba a sus pies, pero cuando el altar comenzó a procesar su oferta, una sombra más oscura se proyectó sobre su espíritu. Clara susurró, ahora verás lo que realmente significa él. Sacrificio. La oscuridad se selló nuevamente, y Ana se sintió atrapada entre dos realidades. La voz de su hermana se fundió con el temor y el poder que había desatado. La lucha apenas comenzaba. ¿Qué verdad revelará el sacrificio que Ana ha decidido asumir, y cuántos otros estarán dispuestos a caer con ella en el abismo de la oscuridad? El bosque susurraba, y el futuro se sentía tan incierto como aterrador. El aire a su alrededor se volvió más denso, cargado de una energía palpable que parecía absorber cada rayo de luz. Ana sintió como si las sombras la envolvieran, tirando de ella hacia un abismo desconocido. Las palabras de Clara reverberaban en su mente. El verdadero precio. La angustia la consumía, incapaz de discernir lo que estaba a punto de perder. La imagen distorsionada de su hermana se movía como una serpiente, alzándose y transformándose en una figura más oscura aún, cuya esencia vibraba con el latido de las sombras. Tu amor, Ana, es solo la superficie. La profundidad del sacrificio requerirá más de ti, dijo Clara, cada sílaba una caricia helada que se arrastraba por su piel. ¿Qué más quieres? Dímelo. Ana gritó, su voz resonando contra las paredes del bosque. No podía permitir que la oscuridad reclamara a su hijo, sería su último aliento luchar por él. Tu alma, hermana. Nos alimentamos del dolor y la desesperación. Y tú has amado tanto que ese amor es el más dulce de los sacrificios, susurró Clara, su rostro asumiendo una expresión que era a la vez adoración y desprecio. Enséñales lo que es el amor verdadero. El sacrificio es la única verdad que existe aquí. Ana se sintió vacilar, como si el suelo se deslizara bajo sus pies. La idea de perder su esencia, de entregar su alma a algo tan monstruoso, era aterradora. No. El amor no se mide por el sacrificio, afirmó, desesperada por hallar un hilo de esperanza, pero las sombras se arremolinaron, siseando, ansiosas por devorar su resistencia. El amor implica sacrificios, hermana. Te has olvidado de eso, clamó Clara, y las sombras retrocedieron un momento, como si esperaran la decisión de Ana. ¿Sabes lo que significa amar, Clara? Tu sacrificio no tiene que ser mi condena. Gritó, sintiendo que cada palabra se libraba de sus labios con ferocidad. Pero las sombras pulsaban a su alrededor, como si quisieran ahogar su grito en su propia oscuridad. Quisiera poder mostrarte lo que es la verdadera liberación, Ana. No soy solo tu hermana, soy el eco de aquello que una vez fuiste. Tómate un momento, siente el peso de tu decisión, replicó Clara, su voz ahora llena de tristeza que daba escalofríos. Ana sintió un tirón en su corazón. ¿Escuchar a su hermana, el eco de su propia perdición? El amor no debería doler tanto, y esa realidad se tornaba dolorosa.
Las sombras comenzaban a chantajearla, susurrantes, tentadoras. ¿Sacrificarías todo lo que has sido por el amor de un solo niño, Ana? Una voz sombría le preguntó, una que parecía resonar desde lo más profundo. O quizás puedes ceder por ambas partes. ¿Te atreverás a permitir que el amor también te consuma? Ana reflexionó un instante, su mente turbada. No podría elegir perder más. El temor a la pérdida la angustiaba. Aunque Clara no era la misma, había un destello de lo que una vez fue, mezclado con las sombras que ahora la dominaban. No, no entraré en el juego de las sombras, afirmó, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. Prefiero renunciar a todo lo que soy antes de entregar a Diego. Sin embargo, esas palabras no liberaron la presión, y el altar comenzó a humear, emanando un aroma dulzón que parecía embriagarla. La creación de la realidad estaba a punto de develarse. La elección fue tuya, y el precio será tu carga, murmuró Clara mientras se desvanecía, dejando solo un eco de su risa siniestra. El aire se incendiaba, y Ana sintió que estaba reculando. Las sombras se arremolinaron hacia ella, como si en un último acto de desesperación quisieran reclamar lo que creían que les pertenecía. Ana sintió que la oscuridad la estaba tragando. En su mente, la pregunta resonó, ¿qué harás ahora, Ana? La desolación está tan cerca. Pero justo cuando el último atisbo de luz se extinguió, una chispa del amor por su hijo la abrazó, empujándola a un nuevo clímax de horror. No dejaré que esto me consuma, gritó, empujando con todas sus fuerzas contra la pesadez de las sombras. El silencio que siguió fue ominoso, lleno de posibilidades aterradoras. La luz empezó a titilar nuevamente, y en ese instante, algo dentro de Ana despertó con una nueva forma de determinación. Pero la pregunta latente la seguiría, ¿qué precio estará dispuesta a pagar, y a quién deberá enfrentar para salvar a su hijo? El bosque tomó un respiro, y el verdadero terror apenas comenzaba a despegarse. Ana sintió que el silencio se convertía en un rugido ensordecedor. Las sombras se retorcían a su alrededor, buscando devorarla, pero algo dentro de ella ardía con una luz propia, una fuerza que incluso el más oscuro de los terrores no podía anular. ¿Qué más tienes para ofrecerme?, desafió al vacío, su voz resonando con furia y determinación. ¿Qué más puedes quitarme? Ya estoy lista para enfrentar la verdad. Las sombras retrocedieron un momento, como si su desafío las hubiese herido. En un giro extraño, el aire se despejó brevemente, revelando figuras en la bruma. Eran rostros conocidos, aquellos de su pasado. Era su padre, con sus ojos cansados y su apoyo incondicional. Su madre, sonriendo a pesar del dolor que había sufrido, y su abuela, que siempre le había contado historias de sacrificios y sombras. Ellos eran la luz en su tormenta, pero también sombras vivientes, incapaces de ayudarla en aquel lugar. Ana la miró con una mezcla de anhelo y sospecha. ¿Ustedes son parte de esto? ¿Son las sombras que me persiguen? ¿Nosotros? No, solo somos la manifestación de tus miedos, dijo la voz templada de su madre. Las sombras son lo que tú temes perder, a nosotros, a Diego. Pero el verdadero terror es aceptar que tus decisiones han traído esto. Cállense, gritó Ana, llevándose las manos a la cabeza para bloquearlas. Todo era demasiado, los recuerdos, el dolor, las sombras. Las figuras comenzaron a desvanecerse, llevándose consigo las pocas convicciones que le quedaban. No, se negó, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y resolución. No dejaré que el pasado determine mi futuro. El altar se iluminó con un brillo tenebroso al mismo tiempo que una risa cruel resonaba a su alrededor. Clara, aún atrapada entre el mundo real y la oscuridad, se manifestaba nuevamente, desdibujándose y volviéndose a formar. Su sonrisa era un reflejo espeluznante, pero también había un indicio de familiaridad. ¿Por qué no te rindes, Ana? Hasta ahora lo has sentido todo, ¿cierto? Tu amor y tu miedo son lo que deseas conservar. Pero, ¿estás dispuesta a enfrentar la verdad detrás de la luz? ¿Qué verdad? ¿La de que todo es un sacrificio? Ana sintió que su corazón latía con fuerza. En ese momento, un fragmento de un recuerdo feliz invadió su mente, Diego sonriendo mientras jugaba en el parque. Ella y su hermana corriendo bajo el sol. Pero ahora su visión se oscureció, como si esas imágenes fueran cenizas llevadas por el viento.
Lo que sientes es solo la draga de lo que podrías perder, susurró Clara, mientras el aire despedía un aroma más intenso y opresivo. ¿Te atreverías a dejar que esos recuerdos y esas sombras se mezclen? ¿A transformar el amor en dolor, Ana? El olor se tornó casi nauseabundo, como si cada recuerdo se estuviese desintegrando. Ana podía sentirla, la sombra agresiva intentando abrumar su esencia. «Basta», gritó, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. El altar comenzó a vibrar, resonando con una energía oscura que buscaba alimentarse de su angustia. Las sombras se arremolinaron en un torbellino que parecía atraparla, y un grito desgarrador rompió el aire. «Diego», exclamó Ana, y el eco de su voz se perdía entre la oscuridad, pero en el fondo de su ser, aún había un destello de esperanza, un hilo que se negaba a romperse. Fue entonces cuando lo entendió, no podía luchar solo contra las sombras. Si quería salvar a su hijo, necesitaba aceptar lo que una vez había sido y enfrentar lo que ahora significaba amar. «Lo haré», susurró, y las sombras reticentes respondieron con un asomo de inquietud. «Me enfrentaré a la verdad de mi amor». El altar se iluminó de pronto, emanando una luz fría que hizo retumbar el bosque. Clara gritó con rabia, su esencia distorsionándose, y Ana vio cómo las sombras comenzaban a desvanecerse. Pero antes de que la luz pudiera consumar su victoria, un estruendo sacudió la tierra, y las sombras, ahora enhulleciadas, rugieron en respuesta. «No has terminado, Ana. El verdadero sacrificio aún está por llegar». La voz de Clara reverberó, mientras todo a su alrededor comenzaba a colapsar, y así, con una elección que pesaba en su pecho, Ana se vio ante el abismo de su propia creación. Sin embargo, lo que no sabía era que la batalla apenas comenzaba, y que su decisión podría cambiar el destino de todos, incluso de aquellos que permanecían perdidos en la oscuridad. ¿A qué precio estará dispuesta a llegar Ana para rescatar a su hijo del horror que ella misma había desatado? Ana miró a su alrededor, sintiendo el peso del bosque. Las sombras parecían afilarse, llenas de ira y desafío, dispuestas a reclamar lo que pensaban que era suyo. Clara, en su forma distorsionada, permanecía como un recordatorio de lo que estaba en juego. «Este es el final, Ana. Tu amor por Diego es poderoso, pero tu sacrificio será mayor». La voz de Clara resonó en el aire, mezcla de dulzura y amenaza. La luz del altar parpadeaba, y Ana comprendió que su destino dependía de su decisión. «No solo tengo que salvar a Diego, sino también liberarte a ti, Clara. No puedo dejar que sigas siendo parte de esta oscuridad», declaró Ana, su voz llenándose de propósito mientras enfrentaba la figura de su hermana. Las sombras se agitaron a su alrededor, y en su interior, una chispa de claridad creció. Ana tomó una profunda respiración, sintiendo cómo la desesperación se apretaba en su pecho, pero el amor por su hijo era un fuego en su corazón, un fuego que no se podía extinguir. «No. No sacrificaré a mi hijo, ni a ti. El sacrificio puede ser diferente. Puede implicar liberarnos a todos», gritó con toda la fuerza que poseía. Las sombras se detuvieron un instante, como si la sorprendente idea hubiera resonado. La risa de Clara se convirtió en un eco sombrío. «¿Y qué propones, hermana? Si deseas liberarnos, debes estar lista para entregar todo lo que eres», dijo Clara. Su figura distorsionada aún retenía un atisbo de la hermana que Ana había perdido. Ana se sintió tambalear, pero su decisión se mantuvo firme. El amor no debe ser un sacrificio. Un verdadero acto de amor puede ser dejar ir el miedo, el arrepentimiento. «Quizás eso es lo que necesitan estas sombras», dijo, levantando la vista al altar que pulsataba con vida. Las sombras comenzaron a encogerse, como si su fuerza dependiera del miedo que Ana había arrastrado hasta ese momento. La claridad la invadió. «No me rendiré ante el sacrificio de mis seres queridos. Estoy lista para enfrentar lo que sea necesario, no solo por Diego, sino también por ti, Clara. No busco destruir, busco sanar», pronunció Ana, el eco de su propia valentía asomándose en el espacio que antes estaba infectado por la oscuridad. El altar vibró y Ana sintió que una energía dinámica surgía desde el centro. Clara retrocedió, su risa se convirtió en gritos de desesperación. Las sombras, tocadas por la luz ancestral que ahora brotaba del interior de Ana, comenzaron a temblar. «No puedes liberarte. Nunca podrás salir de esta oscuridad», gritó Clara,
pero Ana no retrocedió. Con cada palabra de determinación que pronunciaba, la luz crecía, empezaba a desbordarse, iluminando el bosque, cada rincón donde las sombras habían vivido. Las figuras conocidas de su pasado empezaron a desdibujarse, dejando el espacio vacío. Las risas y los llantos de la oscuridad se diluían, incapaces de soportar la autenticidad del amor que Ana estaba desatando. Este puede ser nuestro sacrificio. No perder, sino ganar. No más sombras. Hacia una nueva vida. No más oscuridad, proclamó Ana, y por fin sintió que la decisión estaba realizándose. Su mirada se centró en Diego, que había estado en espera, ojos llorosos, pero llenos de fe. «Corre, cariño. Ven a mí ahora», le gritó, mientras se alineaba con su propia luz. Con cada paso hacia su hijo, el altar resonó aún más, creando ondas de energía que vibraban por todo el bosque. Las sombras se disiparon, y Clara comenzó a desvanecerse, el horror de su figura ahora transformándose en recuerdos felices. «Ana. No lo hagas». Resonó su voz, insistente, pero esa lucha se desvaneció, como las sombras mismas. Ana corrió hacia Diego, quien la abrazó justo cuando la luz recibió su presencia. «Mamá. No dejes que me atrapen», suplicó el niño, sus ojos llenos de terror. «Nunca te dejaré, Diego. Vamos, juntos, hacia la luz», le aseguró Ana, compartiendo su latido con él. Las sombras que antes perseguían se desvanecieron en un grito de resignación y odio, como si el amor que destilaban sus corazones fuera el agua que ahogaba todos los miedos. Una explosión de luz blanca irradiaba del altar, y aquello que había sido el culto se desmoronó ante la fuerza de la conexión que Ana había restaurado. «Siempre hemos estado juntos, unidos. Eres mi fuerza y yo seré siempre la tuya», reafirmó Ana mientras las sombras caían en las profundidades del bosque, sin remedio. Las risas de los cultistas se convirtieron en ecos lejanos, desapareciendo de la existencia bajo el poderoso abrazo de la luz. De regreso en el claro, Ana y Diego se hallaron a salvo, en una atmósfera que se sentía viva y nueva. «Lo logramos», dijo Ana, sorprendida con tierna alegría. Mientras volvían a casa, una nueva esperanza brillaba en su corazón. La montaña había liberado a sus ríos. Los ecos de un pasado aterrador ya no los perseguirían. Juntos, madre e hijo pongaron pie en un nuevo capítulo, uno en el cual el amor era el verdadero poder para romper maldiciones. Y así, en el corazón de las montañas, la verdadera vindicación comenzó. Ana y Diego se marchaban, pero la sombra de miedo que había asolado San Vallejo se desvanecía en la luz de su valentía. 12 días después, el pueblo despertó a la nueva resurrección, la luz y la vida volvían a prevalecer entre ellos. No era un final, era un nuevo comienzo. Ahora es tu turno. No dejes pasar el momento y suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo. Alimenta el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Actúa ya. Este es el momento de mostrar tu apoyo.